Hay una frase de 5 palabras que lleva días recorriendo los pasillos del castillo de Windsor. Llegó a oídos de personas cercanas al palacio, terminó filtrándose a la prensa y acabó en las mesas de desayuno de todo un país. Cuando sepan cuáles fueron esas palabras, quién las pronunció y a quién iban dirigidas, comprenderán por qué la estructura de poder dentro de la familia real británica ha cambiado de manera discreta pero permanente. Sin embargo, antes de llegar a ese momento, es necesario explicar todo lo que condujo hasta él, porque aquellas palabras no surgieron de la nada, fueron el resultado de 50 años de silencio y procedían de una mujer que ha perfeccionado el arte de no revelar nada en público mientras soporta todo en privado. Además, fueron dirigidas a la persona que menos motivos tenía para marcharse tranquila después de escucharlas. Esta es la historia de una deuda pendiente durante 25 años y que, la semana pasada, finalmente quedó saldada. No se pagó mediante un comunicado de prensa, un escándalo, una declaración filtrada ni un titular cuidadosamente colocado por el equipo de comunicación de la Casa Real. Se resolvió con un cuadro, una llamada telefónica, una velada silenciosa, en una galería vacía y 5 palabras pronunciadas frente a frente, sin nadie más presente. Conviene prestar atención hasta llegar a esas palabras, porque todo lo que sigue explica su verdadero significado. Cada detalle resulta importante. Por eso, la historia no comienza en una galería ni la semana pasada, sino dentro de un almacén. En algún lugar del castillo de Windsor permanecía oculto un retrato. Durante más de 2 décadas, el cuadro estuvo guardado en la oscuridad. No representaba a una figura secundaria ni había sido apartado por falta de interés o de valor artístico. Era un retrato de la princesa Diana, pintado durante la etapa que sus biógrafos suelen considerar el punto culminante de su vida pública. Además, había sido destinado a una de las paredes más importantes de toda la residencia real. Esa pared forma parte del llamado Salón de las Matriarcas. Para quienes no conozcan ese nombre, se trata de un espacio ceremonial de Windsor reservado específicamente a las mujeres que contribuyeron a construir y definir la monarquía moderna. Los dirigentes extranjeros pasan frente a él, al igual que los primeros ministros cuando se dirigen a compromisos oficiales. No es un simple pasillo, sino una declaración simbólica. El retrato de Diana debía ocupar un lugar allí. Quienes estuvieron presentes cuando ella contempló por primera vez la obra terminada recuerdan que permaneció en un silencio muy particular. No era la reacción de alguien decepcionado ni la cortesía de una persona que intenta ocultar que algo no le gusta. Era el silencio de quien acaba de descubrir que otra persona ha conseguido reflejar una verdad íntima que nunca esperó ver plasmada. Ese tipo de silencio es más raro de lo que la mayoría imagina. Diana murió antes de que el retrato llegara a colocarse en aquel lugar. Durante los meses posteriores a su muerte, ocurrida en agosto de 1997, las flores se acumulaban frente a las puertas de los palacios y el mundo manifestaba un dolor de una magnitud nunca vista por la muerte de un miembro de la realeza. Mientras tanto, el cuadro fue discretamente descartado y enviado a un almacén donde permaneció durante 25 años. Ahora háganse una pregunta. ¿Por qué el retrato de la figura real más querida de su generación, una mujer cuyo funeral fue visto por unos 2.500 millones de personas en todo el mundo, fue retirado de una pared de honor y conservado durante más de 2 décadas en un almacén? No fue prestado a un museo ni colocado en otra parte de la residencia. Quedó oculto en la oscuridad, como si su presencia incomodara a alguien. Esa pregunta constituye el centro de toda esta historia. ¿Qué sucedía realmente detrás de las puertas del palacio? El dolor público de septiembre de 1997 fue inmenso y auténtico. Sin embargo, lo que ocurría dentro de aquellas paredes durante las horas y los días posteriores a la muerte de Diana era muy diferente de lo que se mostraba por televisión. Desde hace años, personas cercanas a la Casa Real sostienen que algunas de las primeras preocupaciones planteadas en el palacio
Inmediatamente después de confirmarse la muerte de Diana, no estuvieron relacionadas con sus hijos ni con la reacción de la población, sino con el paradero de las joyas de la corona que habían permanecido en su poder. Antes incluso de que se informara oficialmente al pueblo británico de la muerte de su princesa, alguien dentro de aquellas paredes ya quería disponer de un inventario. Ese detalle es importante por lo que revela sobre el ambiente que dominaba entonces a la institución. Y después estaba Camila. Durante años, Camila Parker Bowles había sido la mujer que permanecía en segundo plano, la persona con quien Charles mantuvo en secreto una relación durante su matrimonio con Diana. La princesa tenía un apodo para ella, la llamaba el Rottweiler, no porque Camila careciera de inteligencia, sino porque Diana era lo suficientemente perspicaz como para comprender exactamente lo que estaba haciendo y la eficacia con la que actuaba. Diana afirmó públicamente que en su matrimonio había 3 personas y todo el país la escuchó. Ahora ella había muerto y Camila comenzó a moverse por los espacios que Diana había considerado su hogar. Sin embargo, existe una diferencia importante. Ocupar el lugar de alguien es una cosa, pero lo que hizo Camila fue distinto. No se limitó a instalarse en aquellas estancias, sino que trabajó para eliminar lo que Diana había dejado en ellas. Diana solía mantener flores frescas en las residencias reales donde vivía. Eran arreglos que elegía personalmente, porque esos pequeños detalles deliberados formaban parte de su manera de convertir un espacio en algo propio. Camila ordenó retirarlos, pero no sustituirlos. Fueron eliminados y quemados. Existe una diferencia significativa entre desechar algo y destruirlo, y el personal del edificio comprendió perfectamente la naturaleza de las instrucciones recibidas. También se ordenó cerrar el dormitorio de Diana, la habitación donde había abrazado a sus hijos, escrito en privado y pasado largas noches sin dormir, sin nadie con quien hablar. No fue redecorado ni destinado a otra función, sino clausurado permanentemente. Camila no quería utilizarlo, pero se aseguró de que nadie más pudiera hacerlo. Deténganse un momento a pensar en esa decisión, porque resulta muy reveladora. Las pertenencias personales de Diana fueron trasladadas y su imagen comenzó a desaparecer discretamente de los principales espacios ceremoniales de las residencias reales. La forma en que se gestionó todo el proceso también resulta significativa. No ocurrió de una sola vez. Nunca hubo un memorando ni un anuncio oficial. Un retrato fue trasladado a una habitación más pequeña, otro desplazado a un pasillo secundario y un tercero simplemente dejó de estar en cualquier lugar donde alguien pudiera encontrarlo. Cuando alguien podía reconocer el patrón, ya no quedaba nada concreto que señalar, y en el salón de las matriarcas permanecía vacío el lugar donde debería haber estado el rostro de Diana. El 6 de septiembre de 1997, William tenía 15 años. Caminó detrás del féretro de su madre por las calles de Londres ante la mirada del mundo entero, manteniendo una expresión que no revelaba absolutamente nada. Lo que a veces se olvida al recordar aquella imagen es que no avanzaba como un niño inocente que todavía no comprendía lo sucedido. Él ya conocía la verdad. Diana se había sentado con William para explicarle que su padre había mantenido una relación con otra mujer durante su matrimonio. Le dijo que en aquella unión había 3 personas y que esa situación había provocado la ruptura de la familia. Por tanto, cuando recorrió aquel trayecto, William ya comprendía la naturaleza de la herida. Harry descubrió la situación de otra manera. Estaba viendo con su madre un programa de televisión sobre la monarquía cuando el nombre de Camila apareció en pantalla. El niño se volvió hacia Diana y le preguntó quién era. Sin preparación alguna, y en mitad del programa, Diana tuvo que explicárselo a su hijo menor, sin disponer de una versión más suave de la verdad que pudiera ofrecerle. Sin embargo, lo que endurecería algo de forma permanente dentro de William no procedió de una conversación, sino de una carta.
2 años antes de morir, Diana escribió una nota a su abogado, Lord Mishcon. En ella expresaba su temor de que su marido estuviera planeando provocar su muerte mediante un accidente automovilístico preparado. Describió una situación concreta, un fallo en los frenos y una grave lesión en la cabeza, un escenario que dejaría a Charles libre para continuar con su vida. También mencionó a Camila y se definió como una mujer utilizada, en todos los sentidos de la palabra, por el hombre con quien se había casado. 2 años después, Diana murió en un accidente de tráfico dentro de un túnel de París. Tras su fallecimiento, la nota fue entregada a la policía, pero permaneció sin ser examinada durante 6 años antes de llegar a Scotland Yard. 6 años. Quiero ser completamente claro sobre la conclusión de la investigación oficial. No encontró pruebas de ninguna conspiración. No estoy afirmando que los temores de Diana fueran ciertos. Lo que digo es que sentía suficiente miedo hacia el hombre con quien se había casado como para dejarlo por escrito y entregar la nota a su representante legal. También señalo que pasaron 6 años antes de que la policía la examinara y que con el tiempo su hijo terminó leyéndola. Conviene observar cada decisión que William ha tomado desde que conoció aquella carta, porque ese documento constituye el contexto de todas ellas. Vio cómo Camila comenzaba a ocupar los espacios de su madre. Presenció la retirada de sus retratos y contempló cómo el lugar de Diana en el Salón de las Matriarcas permanecía vacío durante cada celebración familiar, acto de estado, Navidad, boda y reunión ceremonial a lo largo de 25 años. William pasó muchas veces frente a aquella pared y contó los rostros. Sabía perfectamente cuál faltaba y por qué. Sin embargo, en público mantuvo el rostro completamente inmóvil, tal como había aprendido a hacer desde los 15 años. Según se ha contado, a los 16 años se derrumbó en una ocasión. Apartó a alguien de su confianza y expresó todo lo que llevaba dentro. Dijo que Camila había conseguido ejercer una fuerte influencia sobre su padre y que nunca la había soltado. También afirmó que esa era la razón por la que su madre había muerto. Diana había perdido su protección, había quedado aislada y había sido apartada de su propia familia hasta encontrarse sola y sin vigilancia en París durante la noche. Aquellas palabras pronunciadas a los 16 años nunca lo abandonaron. Simplemente decidió no repetirlas delante de nadie que pudiera utilizarlas en su contra. Ese es el aspecto de William que la gente suele subestimar. A los 15 años aprendió que decir una verdad en el momento equivocado no aporta nada, salvo la satisfacción pasajera de haberla pronunciado. Por eso esperó durante 25 años, mientras aquella herida seguía creciendo. Pero William no era la única persona de la familia que cargaba con una herida directamente relacionada con Camila. Había alguien más. Su dolor era anterior, más profundo, y había comenzado mucho antes de que Diana apareciera en escena. La princesa Ana. Antes de que Camila se casara con Andrew Parker Bowles, él había mantenido una relación seria con Ana. No se trataba de un rumor ni de un comentario surgido años después. Eran muy cercanos y habían hablado de la posibilidad de casarse, pero la institución intervino y puso fin a la relación. Andrew era católico y como miembro destacado de una familia vinculada a la Iglesia de Inglaterra, Ana no podía casarse con él. La misma institución a la que ha dedicado toda su vida adulta se lo impidió. Así que ella se apartó, porque eso es lo que Ana siempre ha hecho cuando la familia se lo ha exigido. Poco tiempo después, Camila comenzó su relación con Andrew. En 1973, Ana se sentó en uno de los bancos de la iglesia y presenció su boda. Deténganse un momento en esa imagen. Una joven de poco más de 20 años observa cómo el hombre con quien la institución le había prohibido casarse contrae matrimonio con la mujer que llegó después. Fuera de la iglesia esperaban los fotógrafos mientras Ana mantenía exactamente la expresión que la ocasión requería.
Nunca dijo una sola palabra en público sobre lo sucedido, ni entonces ni después. Ese es el hecho fundamental que debe tenerse en cuenta para comprender todo lo relacionado con Ana. No es una mujer que estalle, provoque escándalos públicos o filtre sus agravios a periodistas dispuestos a apoyarla. Si es necesario, guarda las cosas durante décadas. La mujer que se casó con Andrew Parker Bowles pasó los años siguientes siendo la amante secreta que contribuyó a destruir el matrimonio del hermano de Ana, mientras Diana quedaba destrozada ante los ojos del mundo. Con el tiempo, Camila terminó llegando al Palacio de Buckingham con una corona sobre la cabeza. Desde hace años, varios biógrafos reales sostienen que Camila se sentía verdaderamente intimidada por Ana. La frialdad que la princesa mostraba hacia ella no se parecía a nada de lo que Camila había experimentado dentro de aquella familia. Y conviene precisar cómo se manifiesta esa frialdad en la práctica, porque no es algo que las cámaras puedan captar fácilmente. Significa dirigirse a alguien con absoluta corrección en cada cena durante 50 años, pero sin tratarlo nunca como parte de la familia. Es el distanciamiento constante y cuidadosamente controlado de una mujer que jamás llega a ser tan descortés como para ofrecer un motivo concreto de queja. Según se ha contado, después de la coronación de mayo de 2023, Ana miró directamente a Camila durante un almuerzo privado y le dijo algo que desde entonces habría circulado entre el personal de la Casa Real, que ella no era la reina, sino la esposa del rey. También se afirma que Ana nunca se ha inclinado ante Camila. Según esta versión, solicitó directamente a la reina Isabel quedar exenta de ese protocolo y la soberana aceptó sin demasiada discusión. Durante todo ese tiempo, Ana vio cómo Diana desaparecía de las paredes, presenció cómo su retrato era enviado a un almacén, cómo el salón de las matriarcas permanecía incompleto durante 2 décadas y cómo la integrante más querida de la monarquía moderna era eliminada silenciosamente de los espacios ceremoniales de su propia familia. Ana guardó cada uno de esos hechos del mismo modo en que lo guarda todo, en completo silencio, sin conceder a nadie la satisfacción de contemplar lo que sentía. 2 personas, 2 heridas distintas, 2 décadas de espera y finalmente una llamada telefónica. William llevaba años preparándose para ese momento y la forma en que lo organizó revela mucho sobre la clase de rey que podría llegar a ser. No entró impulsivamente en una galería con un cuadro bajo el brazo. Mantuvo reuniones formales con conservadores para estudiar el protocolo relativo a la colocación de retratos. También revisó décadas de archivos históricos sobre cada obra expuesta anteriormente en aquella pared, de modo que todos sus pasos estuvieran respaldados por precedentes verificables. Se aseguró por completo de que, una vez colocado el retrato de Diana, no existiera ningún mecanismo administrativo, procedimiento institucional, argumento legal ni vía de apelación que permitiera retirarlo de nuevo. William llevaba mucho tiempo desarrollando una estrategia dentro de su propia familia, y aquel era el movimiento hacia el que se había dirigido todo. La noche anterior, William llamó por teléfono a Ana. La conversación fue breve porque ninguno de los dos necesitaba extenderse. Ambos habían esperado tanto que, cuando finalmente llegó el momento, bastaron unas pocas palabras. Ana dijo que deseaba ver la reacción, que aquello debería haberse hecho mucho antes y que Diana merecía regresar a casa. William respondió: mañana vuelve a casa. Eso fue todo. 2 personas en edificios distintos que entre ambas acumulaban 70 años de silencio en las habitaciones donde realmente importaba hablar. Tardaron 30 segundos en acordar lo que nadie dentro de aquella casa se había atrevido a intentar. Camila no sabía nada. Durante 25 años había creído que la disputa se había resuelto a su favor. Tenía el título, el anillo y la corona que le habían colocado sobre la cabeza en la abadía de Westminster. Las paredes estaban organizadas exactamente como ella deseaba. Sin embargo, estaba a punto de descubrir hasta qué punto se había equivocado. Conviene examinar cuidadosamente la planificación de aquel momento,
porque elimina cualquier posibilidad de considerarlo un gesto espontáneo o meramente sentimental. Ese día, Camila tenía programado un compromiso fuera de Londres. Su presencia en aquel acto no fue producto de la casualidad ni de la suerte. Alguien revisó la agenda y se aseguró de que se encontrara fuera del edificio, en otra ciudad, sin ninguna posibilidad práctica de intervenir antes de que todo hubiera terminado y resultara imposible revertirlo. El salón de las matriarcas fue cerrado, aunque no para todo el mundo. Solo se permitió el acceso a un reducido grupo de empleados seleccionados personalmente. Habían sido elegidos porque comprendían aquello de lo que estaban a punto de formar parte y porque eran capaces de guardar el silencio necesario. Nada apareció en la agenda oficial de la Casa Real. No se preparó, redactó ni dejó pendiente ningún comunicado para la prensa. No existía intención alguna de informar a nadie. Eso demuestra que el objetivo nunca fue realizar una declaración pública, sino completar la acción. Al comenzar la noche, el retrato de Diana fue trasladado al Salón de las Matriarcas. Había permanecido envuelto y protegido dentro de un almacén durante más de 20 años. Quienes estuvieron presentes describieron cómo el personal lo transportaba despacio y con sumo cuidado, tratándolo con la delicadeza reservada para algo que ya había sido dañado una vez y no merecía volver a sufrir ningún daño. La princesa Ana se encontraba en la sala, pero no porque el plan de William necesitara su presencia. Los conservadores poseían los conocimientos técnicos necesarios, el protocolo había sido autorizado y todos los precedentes se habían revisado repetidamente durante meses de preparación. Ana podría haberse quedado en casa y enterarse de lo ocurrido a la mañana siguiente. Sin embargo, decidió estar allí porque, después de 50 años, quería contemplarlo con sus propios ojos. No deseaba recibir la noticia a través de un representante, un informe o un intermediario. Entonces retiraron la cubierta protectora del retrato por primera vez en más de 2 décadas. El retrato de Diana volvió a quedar completamente visible dentro del castillo de Windsor, en el lugar para el que había sido concebido. Ana conoció aquel rostro cuando todavía era joven. Ya formaba parte de la familia antes de la llegada de Diana y presenció de cerca toda su historia dentro de la institución, la boda, el fracaso del matrimonio, el dolor público y el funeral. Por eso, cuando retiraron la cubierta, Ana no vio un icono, una portada de revista ni una pieza de museo. Vio a una joven cuya vida había contemplado de cerca y a quien, según aquella interpretación, la misma institución a la que ambas lo habían entregado, todo terminó destruyendo. El marco fue medido y revisado varias veces, porque en una pared de semejante importancia no había margen para errores. Menos de 90 minutos después de entrar en la galería, el rostro de Diana ya estaba expuesto junto al de la reina Isabel. 2 mujeres lado a lado, una que reinó durante 70 años y otra a quien nunca se permitió hacerlo, ocupando por fin el lugar que les correspondía. La sala quedó en completo silencio. Nadie pronunció un discurso, levantó una copa, ni hizo ningún comentario conmemorativo. Los presentes se limitaron a contemplar, dentro de una galería cerrada y un castillo inmóvil, un retrato que nunca debería haber sido retirado. Entonces Ana, casi hablando consigo misma, dejó escapar una frase que parecía llevar demasiado tiempo guardada. Diana pertenece aquí, siempre fue así. No dijo que mereciera estar allí ni que ya fuera hora de devolverla. Utilizó el presente como si los 25 años anteriores hubieran sido un error administrativo finalmente corregido. Algunos empleados cercanos la escucharon con suficiente claridad como para recordar sus palabras. Camila regresó aquella noche de su compromiso oficial y durmió en el palacio sin saber qué acababa de colocarse en una de las paredes de Windsor. Lo descubrió a la mañana siguiente y, según el relato, su reacción fue inmediata. Se quedó rígida de furia en un pasillo mientras el personal buscaba discretamente motivos para alejarse. Exigió que retiraran el retrato, convocaran una reunión urgente con William y que Charles interviniera personalmente. También quiso conocer los nombres de todos los empleados presentes en la galería.
Ninguna de sus peticiones fue aceptada. La última exigencia resultaba especialmente reveladora. No se limitó a pedir que trasladaran el cuadro, quería identificar a quienes habían participado. Sin embargo, tampoco recibió esos nombres. Por primera vez desde su incorporación a la vida real, Camila se encontró sin poder dentro de aquel edificio. Durante 25 años había adaptado discretamente su entorno, habitaciones cerradas, flores destruidas y retratos retirados sin que quedaran instrucciones escritas. Con el tiempo, llegó a creer que cualquier cosa que la incomodara acabaría desapareciendo de su vista. Esta vez, sin embargo, el castillo había sido reorganizado alrededor de otra persona y Camila carecía de medios para impedirlo. Aún así, el rechazo de sus exigencias no fue lo peor de aquella mañana. El momento más difícil llegó con Charles. Charles llevaba décadas luchando por aquella mujer. Se había enfrentado a la institución cuando ésta se opuso a Camila, soportó durante años el rechazo público y recibió la ira de sus dos hijos, quienes le habían pedido directamente que no se casara con ella. Siempre había sido la única persona situada entre Camila y las consecuencias de sus decisiones. Ella se colocó frente a él, esperando que hiciera una llamada, pero Charles no dijo nada, no tomó el teléfono, no cuestionó la decisión, ni envió instrucciones a su secretario privado. Permitió que el retrato permaneciera en la pared, que el trabajo de su hijo siguiera intacto y que su hermana no tuviera que responder por lo sucedido. Con su silencio, dejó que su esposa asumiera todo el peso de aquella mañana. Una llamada apenas le habría costado nada. Como soberano, le habría bastado una sola frase para que el cuadro fuera retirado antes del mediodía. Sin embargo, decidió no pronunciarla. Según algunas personas cercanas al palacio, Camila comprendió entonces algo que nunca se había visto obligada a afrontar. Charles había tomado una decisión, había elegido a su hijo, la deuda de la institución con Diana y la necesidad de honrar a la mujer a quien había perjudicado durante 30 años. El precio de esa elección recaía ahora sobre la persona que tenía delante. Y entonces la princesa Ana entró en la habitación. Nada de aquello formaba parte del plan de William. Toda la operación había sido concebida para desarrollarse en silencio, una restitución jurídicamente sólida que nunca necesitara ser defendida en voz alta. El plan terminó en el momento en que el retrato quedó colocado. Debía hablar por sí mismo. William tampoco sabía que Ana se presentaría para expresar directamente lo que pensaba ante Camila. Se enteró después, como los demás. Ana llegó sola, sin asistentes ni testigos. Miró a la mujer que había ordenado quemar las flores de Diana, que había cerrado su dormitorio para impedir que alguien volviera a utilizarlo y que había permitido que su retrato desapareciera de aquellas paredes durante más de 20 años, sin preguntar nunca dónde estaba. Entonces pronunció 5 palabras. Es lo que Diana merecía. Lo expresó en pasado, como si se tratara de una deuda pendiente durante 25 años, que finalmente acababa de quedar saldada. 5 palabras pronunciadas por una mujer que llevaba 7 décadas perfeccionando la disciplina de no decir lo que pensaba, dirigidas a la única persona a quien nunca había temido, ni siquiera después de verla coronada. Después, Ana salió de la habitación. Camila permaneció allí y tuvo que aceptar aquellas palabras. No disponía de una respuesta eficaz, de ninguna autoridad a la que recurrir, ni de una frase que le permitiera recuperar el terreno perdido. Naturalmente, la historia terminó filtrándose. 5 palabras pronunciadas en una habitación vacía del castillo de Windsor valían más para la prensa que cualquier comunicado oficial. Cuando se conocieron, se difundieron por todas partes. Lo que sucedió después no fue únicamente una mala semana para Camila, sino el comienzo visible de una transformación permanente. Su nombre desapareció discretamente de varios compromisos futuros. No hubo anuncio alguno, simplemente dejó de figurar en la agenda, como suele ocurrir cuando alguien con autoridad ha tomado una decisión y no considera necesario explicarla. Al mismo tiempo, algunos patrocinios y causas impulsados originalmente por Diana comenzaron a reaparecer en las agendas de William y Catherine. La atención en hospicios, las visitas a salas para pacientes con SIDA,
donde Diana estrechó manos sin guantes cuando ese simple gesto todavía generaba titulares, y la lucha contra las minas terrestres en zonas de conflicto activo. Hay un dato que resulta más elocuente que cualquier comentario. Las comunicaciones oficiales de la familia real mencionaron a Diana más veces durante las 2 semanas posteriores a la colocación del retrato que en los 2 años anteriores juntos. Eso no era simple sentimentalismo, sino una señal, y no parecía tener marcha atrás. Todas las personas que trabajaban para la Casa Real comprendieron al mismo tiempo que algo había cambiado. También empezaron a entender quién era William en realidad. No se puede comprender nada de esto sin reconocer con honestidad en qué clase de hombre se convirtió William. No la figura que aparece saludando en los actos oficiales, sino la persona que se encuentra detrás de esa imagen. A los 16 años ya había formado una opinión firme sobre lo que Camila le había hecho a su madre, y esa percepción no ha cambiado en 30 años. Simplemente ha sido mucho más disciplinado que su hermano a la hora de ocultarla. La postura de Harry quedó documentada públicamente. En enero de 2023 escribió que tanto él como William habían suplicado a Charles que no se casara con Camila. Harry decidió contarlo abiertamente y asumió las consecuencias. William, en cambio, eligió otra arma. La propia institución optó por la paciencia, aprendió sus reglas con suficiente precisión para impedir que alguien pudiera utilizarlas en su contra y esperó hasta poder actuar de una sola vez en el momento elegido por él, de manera legalmente irreversible y antes de que los demás comprendieran lo que estaba sucediendo. Por eso, según se ha informado, Charles habría pedido en privado a su hijo que no aparte a Camila después de su muerte. Conoce bien a William. En el momento en que llegue al trono, todos los aspectos de la posición de Camila serán revisados por un hombre que nunca ha olvidado y que ahora ha demostrado estar dispuesto a actuar. El retrato de Diana cuelga ahora en el Salón de las Matriarcas de Windsor, junto al de la reina Isabel. Dos mujeres que definieron la dimensión emocional de la monarquía moderna aparecen una al lado de la otra, en el lugar que deberían haber compartido desde hacía 25 años. William tenía 15 años cuando caminó detrás del féretro de su madre por las calles de Londres. Durante aquel recorrido se hizo una promesa. Después realizó lo más difícil para una persona llena de rabia: no hacer nada. Esperó durante 25 años mientras construía una base tan sólida que nadie pudiera alterarla. Cuando finalmente estuvo preparado, contó con la única persona que poseía la historia y la determinación necesarias para convertir aquella decisión en algo permanente. Una noche, discretamente, mientras Camila dormía en Londres sin saber lo que ocurría, devolvieron a Diana a casa. Ahora Camila pasa todos los días frente a esa pared, dentro de una residencia que dedicó 25 años a transformar. Debe caminar ante un retrato que no puede tocar, mientras las 5 palabras pronunciadas por su cuñada la acompañan por cada pasillo durante todo el tiempo que permanezca allí. Una deuda saldada, una pared completada y la promesa hecha por un muchacho de 15 años durante el recorrido más observado de la historia británica, finalmente cumplida. Si creen que William ha terminado, no han prestado suficiente atención. Asegúrense de suscribirse, porque lo que suceda a continuación será una historia a la que no querrán llegar cuando ya haya comenzado.